Bueno, días atrás, representantes de la Municipalidad de Puerto Vilelas, porque el Paraná también estaba en franco ascenso. Así es, y también tuvimos un móvil de nuestro compañero Juan cerca de el Cerrito también, Claro, en Antequera, porque sí. estaba crecido el río. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos crecimientos del agua en esta época donde ya no debería haber? ¿Cómo seguirá la lluvia, las precipitaciones? Y para esto tenemos un invitado en el piso. Exactamente, el ingeniero Hugo Rorman, ingeniero hídrico. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, gracias por venir. Buenos días. Buen día, un gusto de estar en su programa. Gracias. Bueno, hablábamos hasta hace poco de la bajante histórica del Paraná, la preocupación que significaba esto, los problemas que también ocasionaba, y de repente pasamos ahora a hablar de las crecidas. ¿Es normal este comportamiento? Es normal para la historia que tiene el río. Es anormal si lo vemos con esta mirada corta de estos 3 años de bajante, Claro. de una bajante excepcional que nos hicieron recordar 50 años atrás, que generó un montón de complicaciones, pero por suerte, especialmente en la cuenca del Paraná en Brasil y en la cuenca del Paraguay, las lluvias recuperaron la memoria. O sea, esa sequía tan grande que empezó en el 2019 hasta el 2022, a partir de mediados del 2022 y en lo que va del 2023, están produciendo lluvias que una de las consecuencias es la crecida del río Paraná que tuvimos hace unos días, hace unas semanas. El Paraguay siempre más lento y por eso recién viene manifestando esa crecida que en el caso del Paraná ya pasó, comenzó a bajar y ahora va a volver a subir. Y por supuesto está generando esos problemas en la zona cercana a Clorinda, a Puerto Pilcomayo, porque una de las consecuencias silenciosas de esa gran bajante fue el asentamiento de gente en lugares con claro riesgo de inundación. Claro. Como diciendo, bueno, no, el río ya bajó, ya no va a bajar más y por lo tanto podemos ir ubicarnos. Entonces llama la atención que todavía el río Paraná o el río Paraguay no está ocupando su valle de inundación, sin embargo, ya empieza a haber personas que comienzan a ser afectadas. Bueno, están ubicadas en una zona de claro riesgo de inundación. El río Paraná recuperó la memoria, el río Paraguay está recuperando la memoria para comportarse como lo conocíamos por lo menos hasta hace 3 años, ¿no? Claro. Ahora, bueno, obviamente que es un beneficio, ¿no? Que el río Paraná, bueno, el Paraguay también, como usted dice, recuperen la memoria. Esta creciente y las proyecciones que hay, digo, para los próximos meses, ¿es que va a continuar creciendo o estaría más o menos controlado? Todavía no hay perspectiva de lo que nosotros conocemos como inundación. Sí. Hay aspectos positivos, especialmente en Brasil, donde las lluvias se normalizaron. Otro aspecto es que los embalses recuperaron su capacidad de almacenamiento, están prácticamente llenos. Hay pronóstico de buena lluvia en la parte más alta, por lo tanto están en condiciones de generar bastante caudal y eso es lo que se está notando sobre el comportamiento del río Paraná. De vuelta, el Paraguay es más lento, también a raíz de lluvias que se dieron a fin de año y principio de este año, también está generando esta crecida, pero dentro de los valores normales de comportamiento que tiene el río Paraná en nuestra región. Y con 2 aspectos que hacen ver que no va a pasar mucho más de los valores que hemos visto, alrededor de los 5 metros 50, porque las perspectivas de lluvia de marzo, abril y mayo, tanto del Servicio Meteorológico Nacional Argentino como de Brasil, están indicando
precipitaciones normales o incluso por debajo de lo normal. Entonces, no es dable esperar una crecida importante. Pasado abril comienza lo que se llama la temporada seca, de pocas precipitaciones. Sí. El tema es que el río se ha ido normalizando, los embalses han ido normalizando su capacidad de almacenamiento. Ya tenemos que mirar con más atención la próxima temporada de lluvia que arranca en septiembre, octubre, porque esa sí ya va a encontrar a toda la cuenca normalizada, al río Paraná y al río Paraguay normalizado, y si las lluvias son normales o por encima de lo normal, claro, ahí hay posibilidades de que vuelva esa creciente que habíamos visto la última allá por el 2016. Hugo, ¿puede llevarnos o darnos algún susto el río en estos momentos? ¿Puede haber algo que realmente no se espera y que pueda suceder, como algún desbarranque o que la crecida sea colapsada? ¿Hay algo que podamos esperar del río? En líneas generales, hay una íntima relación entre el comportamiento del río y las barrancas. Sí. Se ha visto en estos días el hecho de llegar el agua a niveles que hacía 3 o 4 años que no se generaban, modifican las condiciones de sustentabilidad de esas barrancas en algunos lugares, claro, y se han producido derrumbes. No es un hecho generalizado, en algunos lugares muy particulares. La otra cuestión que también está asociado a este comportamiento anómalo que tuvimos del Paraná en los últimos 3 años, son los bancos de arena. Sí. Durante la bajante es como que se agrandaron los sedimentos, decían, bueno, me quedo acá en este banco de arena, sí, está muy bien. Ahora vino una crecida que empieza a barrer, que empieza a llevar hacia abajo esos sedimentos y también empieza a producir modificaciones en lo que es el fondo del cauce. Entonces tiene su incidencia en la navegación. Uno lo conocía, bueno, el lugar más fácil para pasar es esto, independientemente de los pasos críticos. Bueno, ahora eso se está moviendo y puede ser una complicación para lo que es la navegación, en especial comercial, que de Rosario al norte es muy importante, especialmente para el país Paraguay. Ingeniero, se habla mucho, bueno, usted mencionaba un poco las proyecciones que hay de lluvias, de precipitaciones normales por debajo de lo normal para el mes de abril y mayo. Luego un periodo de bajas precipitaciones, como lo es casi anualmente. Se habla de que el fenómeno de la Niña estaría pasando para dar paso al fenómeno del Niño. ¿Esto es tan así? Vamos a separar. Sí. El pronóstico de lluvia nos está indicando para esta línea de resistencia Formosa hacia Corrientes, hacia Misiones, precipitaciones por debajo de lo normal o normales. Okay. No es dable esperar lluvias importantes. El Paraná se recuperó, las lluvias en Brasil se recuperaron, falta que se recuperen las lluvias en nuestra región. Estamos viendo incendios en Corrientes, el problema de la sequía que tiene Corrientes, Chaco, el norte de Santa Fe, Formosa. Ese aspecto todavía no se ha normalizado y es lo que faltaría para decir, bueno, la Cuenca del Plata, la Cuenca del Paraná, claro, ha comenzado a normalizarse. Sí es cierto que el fenómeno de la Niña terminó. ¿Qué es el fenómeno de la Niña? Es un enfriamiento de la mayor superficie evaporante que tiene el planeta Tierra en el Océano Pacífico a la altura del Ecuador. Ahora las temperaturas están normales. ¿Y eso qué implicancia tiene? Que hay mayor evaporación, mayor humedad y mayores precipitaciones en gran parte del mundo, pero especialmente en la Cuenca del Plata. Ahora, el hecho que haya terminado en marzo no significa que acá empieza a llover. No es una transmisión automática que dice el Pacífico, tomá, tenés esa humedad. No, le lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, con lo cual en nuestra región ya termina la temporada de lluvia. Si esas condiciones de perspectiva hacia adelante dice que la normalización ya está, o
Por el contrario, hacia fin de año se visualizan algunos modelos que dicen que el agua comenzará a calentarse un poco más de lo normal. Ajá. Bueno, eso significa que estaríamos en el comienzo de lo que sería el otro extremo de la Niña, el Niño, calentamiento, mayor evaporación, mayor humedad y mayor lluvia. Ya dentro de la temporada de lluvia, que nuestra zona va de octubre a abril, sí, ahí estarían dadas las condiciones, si eso se cumple, sí, de que se pueda generar una crecida del Paraná, del Iguazú o del río Paraguay, y mucho mejor si son crecidas de nuestros ríos interiores, que llueva en nuestra provincia y en las provincias vecinas. Claro. Hugo, ¿qué información tiene del puerto de Barranqueras, digo, esa parte del riacho Barranqueras? ¿En qué condiciones está hoy y si esta crecida ha beneficiado? Digo, había mucha preocupación, ¿no?, por la operatividad del puerto. El riacho Barranqueras se puede navegar tranquilamente cuando el río está por encima de los 3 metros. Bien. 3,50 metros, 4, llegó hasta 5,50. Entonces cualquier embarcación puede entrar por el riacho Barranquera, ya sea a las terminales de combustible, al puerto, a los hilos de granos, ni hablar de las barcazas que tienen menos profundidad. Me parece muy interesante tratar de advertir que en 3 metros hacia abajo el río Barranquera no se podía navegar y era necesario dragar. Claro. Este es el momento preciso para realizar ese dragado. Las dragas de distintos tamaños pueden entrar y pueden hacer ese trabajo. Si volvería a descender a los 3 metros por debajo, ya se empieza a dificultar. Entonces, esta normalización tanto del río como de la navegación del riacho Barranquera no nos debe hacer olvidar de la necesidad de dragar, de acomodar ese riacho para que si vuelve a bajar, incluso lo podamos navegar con 2 metros o con 1,50 metros. Claro, se amplía un poco más el margen, ¿no? 4,41 marca el último registro del Paraná en Barranqueras, por lo que bueno, está en condiciones óptimas de navegar, ¿no?, por encima de los 3 metros. ¿En cuánto se demora en un dragado, Hugo? Más o menos. El dragado depende del relevamiento que se tiene que hacer. Como decíamos hoy, el cauce del Paraná se entró a mover. Sí. El riacho Barranqueras, ante esta crecida, también se entran a mover. Por lo tanto, yo podría tener un relevamiento del año pasado, del 2021, pero no me sirve exactamente para ver si se acumuló más sedimento o menos sedimento. Claro. Entonces habría que hacer un relevamiento y sobre esa base, dependiendo también del tamaño de las dragas, de la productividad que tengan, el trabajo se puede hacer en 1 mes, 2 meses o 3 meses, dependiendo también del movimiento que tenga el río durante ese periodo, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, siempre muy claro en sus explicaciones. Bueno, un gusto y que sigan muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. El ingeniero Hugo Rorman, comentándonos, hablando sobre crecida. Bueno, no es para preocuparse mucho. Y termina beneficiando, ¿no? La verdad que la bajante del río Paraná te ha generado un sinfín de complicaciones. Y me quedo con esto último y mensaje para quienes hoy están de administradores del puerto de Barranqueras, ¿no? Es el preciso momento para dragar el riacho Barranqueras en esta zona donde está el puerto, que es un puerto de suma importancia para la provincia del Chaco, y que garantizar su operatividad es obviamente o debería ser una prioridad, ¿no? Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.